Hola y bienvenidos al videotutorial del disfraz de bruja. A continuación veréis el paso a paso para poder crear esta prenda sin dificultad. Se trata de un disfraz de bruja que está compuesto por un sombrero, que es este que veis, con copa y ala ancha, y una capa, que principalmente los materiales que usamos son tules de fantasía y una serie de tules más cortos para los hombros, para darle un poco de volumen. Es una capa ajustable para poderla poner a la medida exacta del niño. Y los otros tejidos que usamos son terciopelo, muy finito y de muy buena calidad, que no es nada elástico y por lo tanto es más sencillo de coser, y fieltro para darle cuerpo al sombrero. A nivel de tallas, es una talla 3/8, ¿vale? Para niños de todas esas edades. Nos gusta diseñarlas así para que puedan usarlas el mayor tiempo posible. Si quisierais ajustarlas a nivel tamaño, para un niño más pequeño, lo único que tendríais que hacer es cortar un poquito del largo de la capa. Es un nivel de costura fácil. Son técnicas básicas las que hay que aplicar sin ningún problema, pero lo único es que el sombrero se necesita un poquito más de precisión a la hora de montar la copa con el ala. Vamos a ver qué es lo que habéis recibido en vuestras casas. Este es el set de costura de la bruja. Aquí tenemos todo el contenido, los complementos por aquí y todos los tejidos por este lado. Entonces, tenemos el tejido principal de la capa, que es este tul de estrellas. Luego viene una serie de 4 trozos de tul de diferentes colores, unos plateados y otro de color o naranja o coral. Luego vienen los tejidos para el sombrero. Por un lado está el cono con el fieltro y el terciopelo. Y por otro lado está el ala del sombrero, que también tiene dos tejidos. Tenemos el terciopelo y el fieltro. Y por otro lado, lo que ya habéis visto, que es el hilo negro, la aguja adecuada al tejido, un imperdible para poder pasar el cordón que va alrededor del cuello y la goma para el sombrero y la etiqueta de Atelier Olimpia. A nivel de costura, comentaros que el margen de costura es de 1 centímetro en todas las piezas, a menos que digamos lo contrario, y que todas las piezas, excepto el grupo de tejidos, el grupo de tules de colores, llevan unas pegatinas con unos números, como este que lleva el 1, que os ayudarán a seguir el vídeo tutorial. Marcan el orden de costura de las diferentes partes. Y toda esta parte que no lleva ninguna pegatina es parte del cuello de la capa. Ahora en los siguientes pasos lo iréis viendo. Comentaros que además de los tejidos que habéis visto, de los patrones, de las telas ya cortadas en el patrón, en el set os viene una serie de retales que los podéis usar para practicar con la máquina de coser y ver la tensión y las diferentes puntadas antes de coser en la prenda final. Igualmente nosotros en el vídeo tutorial os iremos explicando qué tensiones y qué longitud de la puntada es la más adecuada, pero siempre es bueno que probéis. Y también con estos retales haremos la decoración del sombrero, que será a vuestro gusto. Y aquí una tip para poner bien la canilla, por si a veces tenéis dudas. Cogiendo el portacanillas hacia ti, con este enganche mirándote hacia ti, pones la canilla con el hilo por la derecha y lo pasas. Y la canilla tiene que moverse en el sentido de las agujas del reloj. Vamos a empezar a coser. Empezaríamos con el número 1, que es la capa de bruja, y con los cuellos, que ahora os explicaré cómo colocarlos. Lo primero de todo, extendemos la capa. La pegatina siempre está por el lado derecho de la tela. En este caso esta tela es un rectángulo de unos 90 centímetros de longitud
quitamos la pegatina. Aquí se ve claramente cuál es el derecho y cuál es el revés. El derecho es por donde tiene el brillo. Esta es la base de la capa. Para colocar el cuello, primero tenemos que retirar esta capa porque vamos a empezar con una tela, con una parte de tul de color. Este color naranja coral que tenemos. Entonces, con la largura que os viene, hay que doblarla por la mitad. Y dejáis la parte, digamos, que está doblada donde no acaba, que hay dos trozos, pues la parte de arriba la dejáis arriba. La dobláis entera, la podéis sujetar con un alfiler para que no se os vaya. Si podéis trabajar en una mesa grande, os servirá mucho, os ayudará mucho. Y sujetamos con algún alfiler. No pasa nada si no queda exactamente igual, porque esto no se va a ver. Esta capa va en los hombros, en el interior de la capa, y es sobre todo para que el otro tul no rasque. Entonces ponemos encima, por el ancho de la tela, la capa y lo ponemos a como 2 centímetros más abajo. Es decir, que se vea un poquito el color. ¿Veis? 2 centímetros. Entonces ya tenemos la parte de abajo del cuello y la capa. Ahora empezaríamos a coger los otros trozos de tela, de tul que tenemos. Cogeríamos primero este tul de araña plata, que es el más grande, y este no hay que doblarlo, simplemente lo ponemos a lo largo, haciendo que coincida con el tul de estrellas. Hacer que coincida más o menos. A lo mejor veréis que hay unos un poquito más largos que otros, entonces, porque las anchuras son similares pero no idénticas. Entonces, lo que haremos luego es cortar. Pero primero lo colocamos. Aquí veis que más o menos aquí por este lado coincide. Luego cortaremos los orillos y por aquí también. Por el otro lado también coinciden. Colocaremos este tul que es como plata, que es más pequeño, es de 25 centímetros, y lo colocaremos 2 centímetros más abajo que el que acabamos de colocar, es decir, por aquí. De nuevo también, aseguraros más o menos que lo ponéis centrado y que queda lo mismo por cada lado. No pasa nada si no es exacto, pero es importante que queden aquí 2 centímetros, aquí unos 2 centímetros y ahora esta. Y por último pondremos la más pequeña, que mide 15 centímetros. Y de nuevo la pondremos 2 centímetros más abajo, como por aquí. Y asegurándonos que, de nuevo, quedan todas parecidas. Luego cortaremos los sobrantes, porque ya os digo, aunque no lo veis ahora, os voy a intentar enseñar un poquito en cámara. ¿Veis? Aquí cada uno cae como cae, entonces luego cortaremos. Entonces ya lo tenemos. Sujetamos con alfileres de forma así recta. Ya lo tenemos todo colocado y, como hemos dicho, tenemos que ahora coser a 9 centímetros por donde está este alfiler. Si queréis marcaros una línea, o bien os ponéis varios alfileres, o podéis intentar dibujaros una línea con una tiza. Ponemos también alfileres por aquí abajo para sujetar todas las telas y que no se mueva ninguna. Haremos una a 9 centímetros y luego una línea paralela 2 centímetros más abajo, es decir, a 11. Me lo marco también con unos alfileres. A 9 la primera y a 11 la segunda. Porque por ahí pasaremos el cordón para fruncir y sujetar la capa. Y hacemos lo mismo en todo. Y cosemos todo lo recto que podamos. No pasa nada si no es muy recto, porque ya os digo que al final luego se va a fruncir y no se va a notar nada. Y aquí estamos cosiendo la segunda línea, como podéis observar. Ya lo tenemos todo cosido, como veis. Y ahora vamos a cortar los sobrantes. Cortaremos todo este orillo de la tela y seguiremos cortando hasta quitar los sobrantes del resto de las capas de tul del cuello.
Ya lo tenemos todo cortado. Y aquí lo mismo. Y ahora vamos a pasar el cordón con el imperdible. Aquí tenemos el cordón. Cogemos todo el largo del cordón y el imperdible. Y le pasamos. Lo cerramos. Como tenemos tantas capas de tul, yo os recomiendo que lo paséis, si podéis, entre la capa, entre la negra y la plateada. Si veis que esto ahora se deshilacha un poco, luego lo volveremos a coser. Así al cortar, o sea, el punto de delante y de atrás se nos ha ido, pero no pasa nada. Y podéis poner aquí al final un alfiler, por si acaso se llega a meter dentro. Ya lo tenemos. Y ya tenemos aquí las capas. Esto se puede levantar, luego cuando hayamos acabado todo el disfraz lo levantaremos bien. Y lo mismo el cuello. Simplemente comentaros que si queréis aquí volver a hacer un punto adelante y atrás, un poquito en los dos extremos, porque se ha deshilachado un poco, irá mejor. Y luego, esto es para fruncirlo a la medida del cuello del niño. Normalmente serán entre unos 30 y unos 40 centímetros. Pero cuando se lo pongáis ya, lo fruncís. Ya está, ya hemos reforzado las esquinas. Y ya vamos a pasar al siguiente paso. Ahora vamos a pasar al número 2, que es el cono del sombrero. Entonces, como veis, está aquí una pegatina que marca el lado bueno de la tela, que es el terciopelo, y el fieltro, que es para darle cuerpo. Quitamos las pegatinas y ponemos sobre un lado del fieltro, no importa que tenga purpurina, el terciopelo con el lado del terciopelo de la cara buena por encima. Y sujetamos con alfileres la parte de abajo, que vamos a coser el lateral. Así que sujetamos esta parte para que no se mueva. Y doblamos por la mitad, sujetando el terciopelo a la vez y haciendo que coincida lo máximo. Y cosemos a 1 centímetro del margen de costura toda esta parte. Ya lo tenemos cosido y de momento lo dejamos así. Ahora vamos a pasar al número 3. Aquí tenemos el número 3, que es el ala del sombrero. Para esto lo que tenemos que hacer es poner, este es el derecho de la tela donde está la pegatina, junto con el derecho de la tela con el otro número. El fieltro no tiene derecho o revés, no importa. Y ponemos derecho con derecho, es decir, que las pegatinas no se vean. Cuando lo vayáis a poner podéis quitarla ya. Y hacer que coincida todo el círculo. Estiráis bien. Y ponéis alfileres en todo el contorno exterior y alguno por el interior para que se sujete bien. Aseguraros que está puesto porque el terciopelo se mueve un poco. Aquí tomaros vuestro tiempo para hacer que realmente coincida. Entonces cuando pongáis uno, pues vais poniendo alfileres. Y coseremos por el círculo exterior a 1 centímetro de margen de costura. A medida que vais cosiendo, ir estirando la tela hacia afuera porque tiende a meterse, para que nos queden arrugas. Ya lo tenemos cosido. Como podéis observar, nos ha quedado un poco desigual el margen de costura. Esto se debe a que el terciopelo, al tener pelito largo, se mueve con la otra tela. Y eso es inevitable es muy difícil de hacer que no pase. Por lo tanto, lo que os recomiendo y lo que yo he hecho en este caso ha sido, he empezado cosiendo por un lado. He cogido la máquina y he metido el sombrero, el ala del sombrero de este modo. Y al empezar a hacerlo así,
he visto que se me movía muchísimo el terciopelo y cada vez me iba quedando, se me movía la tela y no estaban juntas las dos telas. Entonces lo he hecho al revés, he metido el sombrero de este modo y así iba como a contrapelo y se me sujetaba un poco más. Igualmente, como podéis ver, se me ha movido bastante. ¿Veis aquí el fieltro y el terciopelo? Entonces no pasa nada, porque ahora cuando le demos la vuelta no se notará. Lo que pasa en esos casos es que luego al final, cuando vas a acabar la costura, te suele quedar un trozo de tela sobrante y claro, no puedes cortar. Entonces, o bien lo que haces es hacerle una doblez a la tela, imaginaros hacerle una cosa así y coserla, o lo que yo he hecho en este caso ha sido al hueco que me quedaba antes de acabarlo, le he pasado un pespunte circular solo al fieltro, o sea, solo al terciopelo y he estirado, ha sido una línea recta con tensión 0 y a la máxima puntada 4 para fruncirlo. Lo he fruncido un poquito y lo he cosido, porque de este modo ahora cuando le demos la vuelta se notará menos, sobre todo planchándolo. Ahora recortamos el margen de costura, lo dejamos como a medio centímetro, o bien lo hacemos con tijeras zigzag si podéis, porque como todo es circular, o si no, con esto vais haciendo unos piquitos de este estilo, o si no al menos le dais unos cortes para que al doblar todo quede mejor. Ya lo tenemos todo recortado y le damos la vuelta. Como veis, aquí está la parte fruncida, que no se nota mucho, estiramos bien y ahora plancharemos. Y además, como es un sombrero de bruja, no importa si es un poco irregular. Si no os ha quedado totalmente circular, como veis a mí, por ejemplo, aquí. Planchamos un poco. Vamos a rebajar ya el margen de costura del sombrero para darle la vuelta bien. Le damos la vuelta bien. Y con la ayuda de las tijeras intentamos hacer lo más puntiagudo posible el sombrero. Ya está. Estiramos bien. Y ya lo tenemos. Entonces ahora ya vamos a introducir ponemos el ala hacia abajo con el terciopelo tocando la mesa y el sombrero bien puesto. Os recomiendo que la zona que hemos hecho, donde se nos veía un poquito fruncido, la pongamos en unión con la parte trasera del sombrero, así se verá menos. Entonces introducimos el cono por el agujero del ala y vamos a juntar terciopelo con terciopelo. Aseguraros de coger bien las dos capas e irlas igualando. Vamos poniendo pinzas o alfileres para coser. Aseguraros de coger bien las dos telas, tanto el terciopelo como el fieltro, y lo mismo de el ala, para que no se quede nada fuera. Ya lo tenemos, como podéis observar, y ahora vamos a coserlo. Dejamos 1 centímetro de margen de costura. Ya lo tenemos cosido. Por aquí veis el margen de costura. Y vamos a pulirlo lo máximo posible para que quede lo más bonito posible. ¿Veis? Como veis, esta era la parte que había quedado un poco fruncida, que no se nota, y está todo cosido entero. Ahora vamos a ponerle la goma que venía dentro del set. Vamos a cortar unos 25 centímetros y la pondremos por la mitad. Doblamos la mitad del cono y en un ladito aquí ponemos un alfiler. Para coserlo, estirar bien el ala porque lo coseremos sobre el cono. Ya lo tenemos, aquí está la goma y ahora solo nos falta decorarlo. Pues con los retales que nos venían dentro de la caja podemos elegir lo que queramos. Por ejemplo,
algo de tul de color para hacer una cinta así un poco larga. Aquí no hace falta ni coserlo o simplemente coser puntadas a mano. Podemos ponerle también una cinta un poco de tul de estrellas. Y ya estaría el sombrero. Y por último nos quedaría poner la etiqueta de Teriolimpia. Nosotros hemos decidido ponerlo aquí, en la parte trasera del sombrero. Vamos a coserlo. Y ya lo tenemos todo. Aquí tenemos el gorro con el logotipo de Teriolimpia y la capa con el interior de color para que le dé un toque a la bruja y también para Halloween si lo quieren usar los niños, y con todo el cuello plateado y el sombrero. Bueno, ya lo tenemos, ya hemos terminado el disfraz. Espero que hayáis disfrutado mucho cosiéndolo. Muchísimas gracias por confiar en nosotros y esperamos que este vídeo os haya ayudado. Y os animamos a que compartáis vuestros resultados, estaremos encantados de verlo. Y por supuesto los podéis seguir en nuestra cuenta de Instagram para poder ver novedades. Muchísimas gracias.